Buenas noches. Muchas gracias, doctora, por la introducción. Buenas noches a todos. Y así es, ahorita vamos a platicar un poquito de la espermiogénesis, su regulación génica, el impacto ambiental que va a tener sobre la espermiogénesis y la epigenética, definiendo un poquito qué es epigenética y qué cambios podemos tener asociados justamente al ambiente, ¿no? Bueno, entonces, como menciona la doctora, yo soy médico genetista también y tengo una alta especialidad en genética perinatal. Entonces, bueno, a manera de introducción, entonces, un poquito de todo esto que ya vimos y que ya sabemos, la infertilidad sabemos que afecta alrededor del 15% de las parejas. Se estima que esto representa un 7% de los hombres a nivel mundial y que esto va en aumento, ¿no? Ahora, el factor masculino se identifica como factor en conjunto, tanto factor masculino como femenino, en el 50% de las parejas con infertilidad y como factor aislado únicamente en el 30% de los casos. Ahora, en estos pacientes que se identifica un factor masculino, vamos a ver que hasta en el 70% no se encuentra la causa o la etiología. Esto es muy importante y también hay que recordar que entonces la infertilidad por factor masculino se considera una enfermedad multifactorial en la cual vamos a tener trastornos inmunológicos y endocrinológicos que se van a asociar a la infertilidad, así como anomalías genéticas, que como mencionaba la doctora Marcela hace un momento, casi siempre pensamos principalmente en cariotipo, microdeleciones o CFTR. Sin embargo, existen otras cosas que tal vez no están tan descubiertas al momento, que por eso no se nos vienen a la mente. Y otras alteraciones anatómicas. También infecciones se pueden presentar con infertilidad y otros que son todo lo multifactorial que ya sabemos, la edad, el estrés, el estilo de vida, la obesidad, el tabaquismo y el alcohol van a estar afectando la fertilidad de nuestros pacientes. Y actualmente el nuevo enfoque que se le quiere dar a este estudio de la infertilidad es la epigenética. Entonces, bueno, vamos a recordar otras generalidades. La espermatogénesis, sabemos que es un proceso de 74 días en el cual vamos a tener espermatogonias, que vienen de células germinales primordiales, que van a entrar al proceso de mitosis. Durante el proceso de mitosis van a estar produciendo más espermatogonias que son exactamente iguales a las primeras que entraron a mitosis. Esto nos ayuda a mantener o incrementar nuestro pool de espermatogonias que tienen la capacidad de convertirse en espermatozoides. Posteriormente, las espermatogonias van a ingresar a una meiosis y en la meiosis uno, que dura aproximadamente 16 días, vamos a formar espermatocitos secundarios. Estos espermatocitos secundarios entran a meiosis 2 y obtenemos unas espermátidas redondas. Estas espermátidas son las que nos conciernen a nosotros porque son las que van a entrar al proceso de la espermiogénesis. Entonces, la espermiogénesis va a ser justamente estas modificaciones estructurales y funcionales que va a recibir el espermatozoide para poderse convertir en un espermatozoide funcional. Este proceso de espermiogénesis dura aproximadamente 26 días. ¿Y qué es lo primero que tiene que pasar en este proceso? Lo más importante es recordar que reducimos el volumen de mi espermátida para quedarme con un espermatozoide que tiene una cabeza muy pequeña. Entonces, el empaquetamiento de mi DNA debe de ser bastante pequeño o debe de hacerlo a un nivel muy, muy microscópico y esto lo logra empaquetando el DNA con protaminas. Ahora, vamos a tener también la formación de una acrosoma y la pieza media. Hay que recordar que la acrosoma es muy importante porque es el que nos va a permitir poder penetrar hacia ese ovocito y fertilizarlo. La organización flagelar, que es muy importante para que podamos tener el movimiento, y la expulsión citoplasmática, que me permite quedarme con el menor volumen posible. Ahora, por último, vamos a tener la capacitación que se va a estar dando en el tracto genital femenino. Entonces, la regulación génica como tal del proceso de espermiogénesis o en general en toda la espermatogénesis, tenemos muchos genes que tienen que estar involucrados y en una relación constante para que permita un desarrollo adecuado. Hablando únicamente de espermiogénesis, tenemos ciertos genes que son de importancia vital. Principalmente tenemos los POC1A y POC1B,
que estos se van a encargar de elongar y estabilizar la estructura del centriolo. El centriolo es justamente lo que se encuentra en mi flagelo. El centriolo está formando el flagelo y eso que me permite tener este movimiento. Entonces es muy importante que su elongación y la estabilidad que mantenga sea lo suficientemente adecuada para permitir el movimiento del esperma. Otro gen es el FGD1, que este nos va a ayudar a la biogénesis del acrosoma. Entonces yo puedo tener un espermatozoide completamente funcional o estructuralmente correcto, pero que la biogénesis del acrosoma no se dé correcto y entonces no pueda de todas formas penetrar hacia el óvulo. Otro gen es el DCAF17 y yo sé, tienen nombres bastante extraños estos genes. ¿Para qué me ayuda? Nosotros normalmente nuestro DNA cuando se compacta en histonas. Sin embargo, como sabemos en el espermatozoide necesitamos el máximo nivel de compactación, las histonas se van a modificar por protaminas. Y entonces, en esta etapa de cambiar histonas por protaminas, va a entrar en acción el DCAF17 formando el manchete. El manchete es un complejo multiproteico, una maquinaria multiproteica que me va a ayudar a quitar las histonas que ya estaban y reemplazarlas por protaminas. Y por ende me va a ayudar a la compactación nuclear. Ahora, otro gen bastante importante es el CLPP, que está asociado con la actividad mitocondrial. La actividad mitocondrial sabemos que es la que nos da la energía, entonces es la que permite que ese espermatozoide pueda tener toda la energía para llegar hasta su punto final. Y por último tenemos a PRKAR1A, que es el que nos ayuda a desarrollar la cabeza y la cola espermática. Entonces, estos puntos, todos estos genes pueden verse afectados o pueden funcionar correctamente y brindarnos espermatozoides funcionales. Entonces, actualmente no se estudian estos genes a nivel somático, pero podría ser algo importante a considerar en el futuro. Ahora, el impacto ambiental, ya sabemos que el ambiente tiene un impacto súper importante en la calidad espermática y en la fertilidad masculina. Se han descrito desde sedentarismo, cafeína, la dieta, el estrés y la temperatura como principales factores asociados a un descenso en la fertilidad, y todo esto es porque asocian un estrés oxidativo que me va a producir un daño al DNA espermático. Esto obviamente se va a ver reflejado en un recuento, motilidad y morfología alterada y culmina obviamente en una infertilidad masculina. Entonces, ¿qué de aquí es importante recalcar? Específicamente hablando de teratosospermia, el estrés en diferentes estudios se ha observado que principalmente aquel asociado a desastres naturales, a exámenes de la universidad y el estrés del día a día se han reflejado con una disminución en la morfología normal de los espermatozoides. Aquí algo muy importante a considerar es que también se considera que el estrés que produce una muestra, el tomarse una muestra para un seminograma, destruye un poquito la composición de esos espermatozoides, afecta el espermatozoide que vamos a terminar analizando. En cuanto a la ingesta baja de frutas y verduras se ha asociado con una fertilidad baja. Pero, ¿qué podemos hacer para favorecerlo? El consumo elevado de frutas, vegetales, leguminosas y pescado, probablemente asociados a que transportan antioxidantes y ácidos grasos no saturados, se ha visto que mejoran tanto la motilidad como la morfología de los espermatozoides en estos pacientes. Y que, por lo contrario, el consumo de carne procesada principalmente y de productos lácteos, que probablemente sea porque son una fuente de grasas saturadas bastante grande, pues estos se asocian con una disminución en la morfología espermática. Ahora, en cuanto a la temperatura, podríamos pensar que realmente no afecta la morfología, pero ¿qué sí nos está afectando? La exposición a radiofrecuencia. Hay que recordar que los hombres, al tener pues bolsas en los pantalones un poco más grandes, tienen esta capacidad o más funcional de guardar el celular en las bolsas. Esto está emitiendo una radiofrecuencia muy importante en la región genital y se ha visto que justamente esta radiofrecuencia disminuye la morfología de los espermatozoides. Y por último, la edad. Ya sabemos que conforme la edad progresa,
pues antes creíamos que los hombres podían ser papás y bueno, nos lo han comprobado Robert De Niro y otros, que los hombres pueden ser padres a lo largo de la vida, pero realmente después de los 40 años sí se ve una disminución tanto en morfología como en motilidad. Ahora, este es un estudio que me pareció bastante bonito. Es sobre el consumo de los fitoquímicos. Los fitoquímicos son compuestos producidos por las plantas. Estos se encuentran tanto en vegetales, frutas, granos y plantas. Entonces, ahorita dijimos que consumir frutas y verduras nos aumentaba la morfología normal, pero ahora estamos encontrando específicamente por qué se mejora esa morfología. Y dentro de los fitoquímicos tenemos los fitoesteroles, los carotenos, los isoflavona y entre otros. Ahora, en este estudio que se hizo en un hospital en Shenzhen, China, lo que se buscó es una clínica de infertilidad y entonces todos los pacientes que ingresaron a la clínica de infertilidad fueron tamizados para ver si cumplían criterios de selección para estudiarse su consumo de fitoquímicos. Aquí 1.116 pacientes no cumplieron los criterios porque los criterios eran o presentar teratosospermia o presentar infertilidad, pero con normosospermia. Entonces, todos los pacientes que tuvieran cualquier otra alteración en los espermatozoides no entraron a este estudio. Al final nos quedamos con 146 casos con teratosospermia y 581 controles con normosospermia, pero infertilidad. A estos pacientes se les hicieron cuestionarios para evaluar la cantidad de fitoquímicos que consumían y lo que se identificó aquí es que aquellos pacientes que tenían una ingesta elevada de carotenos, específicamente de alfa carotenos, beta carotenos y el equivalente retinol, tenían un menor riesgo de presentar teratosospermia. Eso lo podemos encontrar porque los de normosospermia consumían más carotenos que los de teratosospermia. Y también aquellos que consumían más luteína zeaxantina eran los que presentaban una normosospermia, pero que igual no termina de explicarnos su infertilidad. Y bueno, estos fitoquímicos ya previamente se habían relacionado con una salud reproductiva masculina, sin embargo, no se había estudiado su relación entre fitoquímicos y teratosospermia. Este estudio lo que nos comprueba es que no solamente mejora la salud reproductiva global, sino la teratosospermia la disminuye. Y ahora, entrando al tema que todo el mundo quiere tocar hoy en día, la epigenética. ¿La epigenética qué es? Son todos esos cambios heredables que van a influenciar la expresión génica, pero que no modifican la secuencia del DNA. Hay que recordar que nuestro DNA son recetas que ya están especificadas cómo deben de funcionar, trabajar y leerse cada una de estas recetas. Entonces, todos estos cambios de epigenética es cómo leo esas recetas, más no el contenido que estoy leyendo. Entonces, los agentes ambientales van a modificar mi expresión génica y estas modificaciones van a ser heredables a la descendencia. Todo esto se estudió con antecedentes de hambruna durante las guerras grandes mundiales y lo que se vio es que los descendientes de estas personas que pasaron hambre durante la guerra, pues actualmente siguen leyendo de forma diferente estos genes sobre el metabolismo. Entonces, al ser modificaciones heredables, queda claro que estamos hablando de células germinales, estamos hablando de algo que voy a heredar y por lo tanto tiene que ver con la gametogénesis, por lo tanto es el tema más importante y como lo más novedoso a estudiar en la reproducción, tanto masculina como femenina. Y para entender la epigenética tenemos que entender cuáles son los principales mecanismos epigenéticos. Entonces, tenemos la metilación del DNA, las modificaciones de las histonas y los RNAs no codificantes. Hay que recordar que no todo el DNA termina en proteínas, sino también tenemos DNA que nos ayuda a controlar la expresión del mismo DNA. Entonces, hablando específicamente de la metilación, en la metilación podemos tener el mecanismo más común es la metilación de las citocinas. Las citocinas, acuérdense, es uno de nuestros nucleótidos y principalmente van a ser aquellas citocinas que se encuentren asociadas a una guanina. A esto le conocemos como islas CPG, citosina, guanina y un fosfato que los mantiene unidos. Ahora, cuando yo metilo una citosina, esto lo que me produce es un silenciamiento del proceso de transcripción. Si yo no tengo proceso de transcripción,
no puedo después traducir la señal y por lo tanto no formo ningún producto génico. Entonces, este mecanismo de epigenética es normal, es una forma en la que yo controlo qué libros deben de leerse en cierto momento y qué libros no deben de leerse para ese momento. Entonces, esta metilación de las citocinas, como les digo, es el mecanismo más común y se mantiene a través de las metiltransferasas. Tenemos metiltransferasas que se encargan de mantener la metilación durante todo nuestro desarrollo y tenemos metiltransferasas que borran y reinician esa metilación. Otro mecanismo es por la 5-hidroximetilcitosina, este es un punto intermedio entre la desmetilación y la metilación. Entonces, los dos lo que van a hacer es silenciar los genes que no necesito en ese momento, que en teoría no debería de necesitar en ese momento. Ahora, en cuanto a la modificación de histonas, las histonas son proteínas, por lo tanto están conformadas por aminoácidos. Entonces, lo que yo voy a estar modificando son estos aminoácidos en la colita de las histonas y eso me va a permitir o compactar más mi DNA o volverlo un poco más laxo. Si yo lo vuelvo más laxo, estoy permitiendo que entre la maquinaria de transcripción y que ese gen se lea. Si lo vuelvo más compacto, no puede entrar ninguna maquinaria aquí y por lo tanto ese gen está silenciado. Entonces, en la modificación de histonas yo puedo tener metilación, acetilación, fosforilación, ubiquitinación, entre muchos otros. Y aquí la más común y la que hay que entender es la acetilación de los residuos de lisina. La lisina es un aminoácido, entonces este aminoácido es el que va a sufrir la acetilación. Y cuando vemos esta acetilación de lisina, tenemos genes activos. Pero en este caso de las histonas, contrario a la metilación, no todo es prendido o apagado, sino la combinación que tengo entre metilación, acetilación, fosforilación es lo que me va a decir, este gen se puede leer ahorita, este no. Ahora, en cuanto a los RNAs pequeños no codificantes, estos van a funcionar del mismo modo a nivel de la cromatina y estos me van a permitir seleccionar qué enzima modificadora de histona voy a utilizar. Es decir, si uso aquella que me va a permitir la metilación, aquella que va a hacer acetilación o fosforilación. Y todo esto es muy importante porque tenemos algunos cambios epigenéticos normales en los espermas. Como ya mencioné hace ratito, en los espermas yo voy a reemplazar las histonas, pero realmente reemplazo hasta el 95% de las histonas con protaminas. Ahora, estas protaminas también deben de ser modificadas con RNAs pequeños y con modificación en la cola de las protaminas. ¿Y esto todo para qué me sirve? Para brindar una estabilidad extrema al núcleo. Una vez que mi núcleo está completamente compactado, va a tener mi espermatozoide una mejor motilidad y una mayor protección hacia ese DNA, que al final es lo más precioso que tenemos ahí. Y bueno, entonces, ¿qué tiene que ver la epigenética y el ambiente? Aquí nada más para resumirlo todo en una misma imagen, entonces sabemos que en mitosis voy a tener mis células germinales primordiales, en meiosis estas se van a convertir a espermatozoides y posmeiosis voy a tener ya la diferenciación de espermátidas circulares hacia un espermatozoide completo. Entonces, cuando empiezo yo con mis células germinales primordiales, ¿qué es lo que hace que una célula se pueda desarrollar hacia hepatocito y otra hacia célula gástrica? El tipo de genes que tiene activo. Entonces, una célula germinal primordial al principio va a tener todos sus genes activos, por lo tanto, toda esa metilación que tenía debe de borrarse. Y una vez que se decide que esa célula germinal primordial va a ser una espermatogonia, entonces ya empieza la metilación característica de la espermatogonia. Una vez que formo mi espermatocito primario, empiezo a compactar el DNA entonces en histonas, pero estas histonas son iguales a las que tengo en el resto del cuerpo. Como requiero un nivel mayor de compactación, voy a pasar hacia histonas esperma específicas que son un poco más fáciles de compactar. Y cuando paso a la diferenciación posmeiótica, entonces empiezo a cambiar estas histonas esperma específicos hacia protaminas y lo último que sucede en esta epigenética pues sería regular la expresión de los genes que va a tener este espermatozoide con los RNAs
pequeños no codificantes. Ahora, ¿qué factores me pueden estar afectando justamente esta reprogramación o provocarme modificaciones genómicas alteradas? Pues justamente van a ser aquellas toxinas ambientales como pinturas, hidrocarbonos, pesticidas, o también la dieta y el tabaco, que ya fue lo que mencionamos. La criopreservación, hay que recordar que las técnicas de fertilización asistida, reproducción asistida, están asociadas a ciertos cambios en la metilación de nuestro DNA. Por eso es que tenemos ciertas enfermedades asociadas como Silver Rose, el Beckwith-Wiedemann, que son poco frecuentes, pero llega a suceder. Y los agonistas del receptor de estrógenos también se ven asociados con estos cambios anormales en la metilación. Entonces, a manera de conclusión, pues explorar la espermiogénesis desde múltiples perspectivas, desde su regulación, su interacción con el ambiente y la epigenética, lo que nos va a permitir es comprender mejor la fertilidad masculina para mejorar nuestro abordaje, no quedarnos únicamente en cariotipo, microdeleciones o CFTR, ¿no? Porque ya vimos que hasta en un 70% no sabemos qué más hacerle a los pacientes. Y bueno, esto nos permite o nos obliga a continuar investigando para poder desarrollar estrategias que mejoren la calidad espermática. Algo que no les mencioné es los genes que mencionamos en la espermiogénesis, varios de ellos han sido asociados con enfermedades en la descendencia. Entonces, trastornos genéticos monogénicos bien caracterizados y por lo tanto sería algo muy importante a descartar que los padres no estén teniendo estas alteraciones, porque si el esperma lo tiene, lo va a pasar. ¿De acuerdo? Bueno, les agradezco a todos por su atención. Les recuerdo, yo soy la doctora Larisa. Cualquier duda, estoy abierta a responder.